Muy buenas noches a todos y a todas, a todes. Me complace mucho estar el día de hoy, en esta tarde, más bien tarde en la Ciudad de México. Me imagino que en Venezuela noches y en algunas otras latitudes, bueno, seguramente serán horarios muy distintos. Como decía, me complace mucho estar el día de hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Federico Pérez García. Actualmente estoy radicando aquí en la Ciudad de México, pero me he movido en distintas latitudes de este país. El día de hoy nos convoca a hablar de la temática sobre la violencia en contra de las personas adultas mayores y procuraremos entonces tratar de abordar este tema y de dar algunos puntos importantes relacionados a ello y agradecer el apoyo logístico de la Asociación de Fundabril. Bueno, voy a dar un breve preámbulo primero, antes de entrar de lleno a la temática sobre la violencia hacia los adultos mayores y sobre todo tratando de destacar un poco, ¿no?, las discusiones actuales que se tienen en torno a cómo definir un adulto mayor, por ejemplo. La violencia, sabemos, en cualquiera de sus manifestaciones, como ya lo han estado viendo en otros módulos y con otros colegas, constituye un problema social de gran magnitud que nos afecta a todos y a todas y a todos en nuestra sociedad. La violencia a las personas adultas mayores tiene unas peculiaridades, ¿no?, que iremos explicando a lo largo de esta presentación. Sin embargo, podemos decir que explicitando, ¿no?, algunos detalles, que hay un reconocimiento ya de la existencia de la violencia a las personas adultas mayores y que eso es importante, ¿no? Es más reciente, en tiempos recientes más bien, notamos que esta violencia se ha exacerbado y que es importante abordarla y es importante encontrar posibilidades de solución a esta problemática. Entonces, de ser un problema que se tornaba invisible, ajeno a nuestra sociedad o digamos a nuestra vista más bien, se ha vuelto un problema importante que se ha dado a notar y que entonces empezamos a buscar posibles soluciones. Muchas veces las víctimas dependen, bueno, están en condición de dependencia de otras personas y hablamos de dependencia económica, pero principalmente de dependencia física, de dependencia en términos de la salud, del bienestar emocional y eso, en suma, los hace vulnerables. Quiero destacar este detalle porque generalmente pensamos que las personas, por tener ciertas características, por tener cierta edad, por poseer ciertas características físicas que los diferencian de los demás, son vulnerables casi por naturaleza. Y quiero destacarlo porque uno de los objetivos o el objetivo primordial que me trae esta tarde, noche a exponer este tema, es que tenemos que empezar a mirar también todo este entramado sociocultural que va configurando estas maneras de violencia. Ni los niños, ni las mujeres, ni los adultos mayores son vulnerables por naturaleza en sí. En realidad, esa vulnerabilidad es creada en las relaciones, en las interacciones sociales, en las formas en las que le damos significado a estas personas. Un niño se vuelve vulnerable no por el hecho de ser niño, sino por el hecho de cómo nos relacionamos y nos vinculamos con él. Es decir, los vulneramos. Un adulto mayor, de igual medida, hablamos un poco de ello, ¿no? Tratamos de entender en qué contexto sociocultural aparece esta vulnerabilidad o se construye, o como dirían algunos autores, se configura este estado de vulnerabilidad, ¿no? No es algo natural, no es algo que está dentro o en los cuerpos de las personas, sino es algo que se genera en las interacciones sociales. Y ese es el punto guía o la base sobre la que yo quiero ir tratando esta temática. Entonces, como primer cuestionamiento que pudiésemos hacer, con el cual vamos a dar cabida a una serie de reflexiones, ¿qué es ser una persona adulta mayor? 70 años. Este es importante, ¿no?, el marcaje temporal que hacemos. ¿Cuándo decimos que una persona adulta mayor lo es? ¿A qué edad, por ejemplo? ¿Y cómo se especifica que esa edad, a los 70 años, ya se habla de una persona adulta mayor? ¿Por qué no puede ser alguien de 65, como es en el caso de mi país? ¿O por qué no puede ser alguien de 60 o de 50 años? ¿Por qué no puede ser hasta los 70, 80 o 90 años que hablemos de adultos mayores? Esto es muy interesante porque cada país tiene una definición distinta, digamos, o un rango de edad diferente en cuanto a la definición de adulto mayor. Vamos a ver. No podemos irnos así sin pensar, por ejemplo, en que hay una serie de organismos internacionales que en gran medida van marcando la pauta, ¿no?, o los criterios sobre los cuales nosotros
actuamos o nos preocupamos o nos interesamos en ciertas comunidades o ciertos grupos humanos. No es caso omiso decir que para la OMS, por ejemplo, el término adulto mayor se refiere a cualquier persona, sea hombre o mujer, que sobrepasa los 60 años de edad. 60 años de edad. A decir de este organismo, las personas de 60 a 74, por ejemplo, se consideran de edad avanzada. Luego, de 75 a 90 años de edad, se consideran viejas o ancianas. Y los que sobrepasan los 90 años de edad se les denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llama en términos generales e indistintos persona de la tercera edad o adulto mayor. Bueno, ahí tenemos un marcaje muy interesante, ¿no? Institucional. Una institución internacional como es la Organización Mundial de la Salud ya define la idea de un adulto mayor. Así que cuando nosotros pensamos en alguien de 60 o vemos a alguien de 60 años, ya lo consideramos como persona adulta mayor. En función de eso, nos dirigimos hacia ella o actuamos en función de esa definición con o para con ella, o para con él o para con ella. Sin embargo, yo he sido mal educado en este aspecto. Siempre me ha interesado preguntar, ¿no? Para mí lo más importante son las dudas, los cuestionamientos, las formas en las que uno empieza a cuestionar incluso las propias definiciones que utilizamos para abordar los problemas. Y un primer cuestionamiento, aparte de la pregunta inicial que ya hicimos, o una primera reflexión que quiero que hagamos es, si no podríamos decir en algún momento que la idea de la persona adulta mayor no es más que una palabra. Hace muchas décadas, del siglo pasado, finales del siglo pasado prácticamente, Pierre Bourdieu, un antropólogo, sociólogo francés, acuñaba una frase muy interesante que decía, el ser joven no es más, o la juventud no es más que una palabra. Que esta palabra que define a un grupo de población en el mundo no es más que un concepto que sirve para definir las características y las formas de ser de ese grupo. Pensando en esto, yo me pregunto si no persona adulta mayor no es más que una palabra. Es más, podría decir que persona adulta mayor es más que una palabra. Cuando yo digo persona adulta mayor, estoy cargando ese concepto, lo estoy cargando de muchos significados, de muchas cosas que en términos generales me dicen cómo es una persona, cómo la voy a ver, cómo voy a tratarla, cómo voy a actuar en función de su definición de este rango de persona adulta mayor, qué voy a hacer para ayudarla, acompañarla o no. ¿No? ¿Qué procesos de definición hay en términos de ese concepto? A partir de problematizar esta idea de la definición de la persona adulta mayor, es posible que empecemos a mirar también la noción de envejecimiento. La idea de envejecimiento podríamos abordarla desde una perspectiva histórico-social y cultural, alejándonos un poco de las cuestiones meramente biológicas o físicas o fisiológicas. Pensemos en términos históricos socioculturales el concepto de envejecimiento o el concepto de adulto mayor. Es un concepto que se construye constantemente o se reconstruye constantemente y que nos permite acercarnos a la comprensión de estas personas bajo distintas perspectivas. Por ejemplo, en la antropología por mucho tiempo se habló de el ciclo de vida. Se sigue hablando hoy día del ciclo de vida. Todos y cada uno de nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, procreamos, morimos, etcétera. Hay un ciclo de vida, toda una historia de nuestra vida que se va recorriendo. Y ese ciclo de vida está, digamos así, separado o dividido en segmentos, en etapas, en edades. Incluso la psicología, si hay colegas psicólogos por ahí, de repente hablan de etapas del desarrollo y hablan de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes adultos, de la adultez madura, del envejecimiento, de los adultos mayores, etcétera. Esta perspectiva del ciclo de vida era una aproximación muy interesante que nos permitía ver de cierta forma estos procesos dinámicos que integran las dimensiones biológicas y psicosocioculturales, donde uno podría, además de observar los cambios físicos en los cuerpos de las personas y la aparición o desaparición de diferentes capacidades o habilidades, todo este entramado histórico y cultural que iba marcando cómo deben de ser esas personas, cómo debe de ser un niño,
cómo debe de ser un adolescente, un joven, un adulto, cómo debe de ser un adulto mayor según cómo lo vemos, según las características físicas y biológicas que representan. En función de ello, nosotros definimos y damos ciertas ideas, marcajes incluso de lo que es o no debe de ser un adulto mayor o un niño o un joven, incluso de cómo debe de comportarse. Eso, culturalmente hablando, tiene un peso importantísimo sobre la vida de las personas. Piensen cómo culturalmente hablando hemos definido estas etapas y qué características y funciones, incluso capacidades incluidas, les otorgamos a estos grupos. Enfoquémonos a los adultos mayores. Culturalmente hablando, podemos decir que cuando pensamos en adulto mayor, pensamos en una persona con cierta pérdida de capacidades, que ya no puede hacer ciertas cosas, que se vuelve dependiente de otras personas, que necesita ayuda, compañía y apoyo, pero un niño también lo necesita, un bebé también lo necesita y un joven también lo necesita. ¿Qué diferencia entonces esto? Pensemos todavía en estos procesos culturales. No solo la antropología ha intentado dar cuenta del proceso de envejecimiento, también la sociología ha propuesto un concepto propio para abordar este ciclo de la vida o este cambio en el desarrollo de la vida de los seres humanos. Y la sociología lo ha denominado curso de la vida, o life course, por ejemplo, y este término de curso de la vida contribuye a relativizar, digamos, la idea del ciclo de la vida. Este enfoque permite combinar las aproximaciones históricas, sociológicas y psicológicas que reflejan más bien cómo se unen o cómo se van imbricando en un tejido, cómo se van tejiendo los distintos elementos que configuran la vida de las personas. Porque bueno, yo no soy solo biología, también pertenezco a un grupo, pertenezco a una sociedad. Mi comunidad tiene una historia, yo mismo tengo una historia personal propia, familiar, social, colectiva, nacional, etcétera. Y al mismo tiempo hay procesos psicológicos que me permiten actuar, sentir, interactuar con otras personas. Y todo ello hay que verlo y hay que ver cómo se va uniendo, cómo se va engarzando para quedar en un momento dado caracterizada una etapa de mi vida. De este modo, esta postura del curso de la vida rompe con las tradiciones de la sociología clásica y de la antropología clásica, en las que se intentaba ver solamente cómo se pensaba que el individuo no era más que un reflejo de la sociedad, como si el individuo no tuviese nivel en el entierro de su propia vida. Hoy día, criticando esta postura, podemos entender que los seres humanos tenemos cierta capacidad, llamémosle así, de agencia o de participación en la vida, y que podemos construir también lo que somos, ¿no? En función de nuestras relaciones con los demás. Piensen ustedes si los adultos mayores no son sujetos, personas con capacidad de decidir y de hacer, y que también deciden sobre su propia existencia, sobre su propia vida, y además eso les permite tomar decisiones sobre qué hacer con su vida, muy a pesar de esta vulnerabilidad en la que nosotros los hemos colocado. Este concepto de curso de la vida entonces intenta romper con esta idea de que los seres humanos somos sujetos controlados, dominados y creados a imagen y semejanza de la sociedad, y que en realidad tenemos la capacidad de construir también. Hay todo un paradigma del curso de la vida en el que se unen, por ejemplo, disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología social, la historia, sobre la cual uno va integrando esta capacidad de agencia, de participación, de toma de decisiones de los seres humanos en su propia constitución vital, en su propio curso de vida. Entonces hay que pensar en los sujetos ya no como sujetos controlados o creados por la sociedad, sino como sujetos, dirían algunos autores, históricos. Hay una historicidad de los sujetos, y esta historicidad me permite ver cómo en distintas épocas a lo largo de la historia de la humanidad se han definido de manera distinta, diferente, los grupos humanos o estas etapas que llamamos infancia, adolescencia, adultez, adulto mayor. Pensemos en los niños. ¿Cuándo aparece el concepto de niñez? No es un concepto de toda la historia de la humanidad o de toda la vida de la humanidad, es un concepto relativamente nuevo. En el curso de la historia de la humanidad pensemos en el siglo XIX que aparece este concepto, y es nuevo en realidad, a pesar de que llevamos 2 siglos con él. Las políticas de protección hacia las infancias, hoy día hablamos de las infancias, por ejemplo, porque son diversas, son muy recientes en realidad.
Pero eso no quiere decir que antes no hubiese una preocupación sobre las infancias. En la antigua Grecia ya se pensaba en la paideia, por ejemplo, ¿no? En la pedagogía, en la enseñanza de los pequeños. Ahora pensemos en el concepto de vejez, de envejecimiento, de adulto mayor. ¿Cuándo aparecen y cuándo se vuelven importantes estos conceptos y nos ayudan también a entender ciertos procesos históricos sociales que van configurando la idea de lo que es una persona o un grupo de personas? Cuando yo digo que podemos mirar al envejecimiento o a los adultos mayores en esta idea de historicidad del sujeto, esto implica que hay que considerar ciertas trayectorias de la vida, y para ello tendríamos que considerar o tomar en cuenta 4 dimensiones. En primer lugar, tendríamos que considerar, por ejemplo, la ubicación espaciotemporal en la historia de la sociedad, es decir, cuándo y en qué momento aparece la idea de la vejez, cuándo y en qué momento aparece en nuestra sociedad, en Latinoamérica, por ejemplo, en México, en Ecuador, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, etcétera, cuando empezamos a hablar de adultos mayores y empezamos a definir y por qué. Luego, el segundo punto tiene que ver con el impacto de los hechos históricos de acuerdo al momento de la trayectoria de vida, algo que llamamos timing, es decir, el ritmo de las sociedades. Las sociedades tienen un ritmo. De repente hay momentos muy álgidos en los que hay procesos sociales de conflicto muy fuertes que tienen un efecto sobre las sociedades, y luego hay momentos de estática o de silencio o de un impas ahí tranquilo en el que no sucede nada, ¿no? Y cuando sucede algo, eso marca una pauta para generar un ritmo y para cambiar ciertas ideas. El tercer punto que tendríamos que considerar en esta idea de la historicidad del sujeto tiene que ver con la interdependencia entre los miembros de una diferente corte social o corte de edad, digamos, lo que llaman los autores like lives, es decir, cómo se van uniendo o qué relaciones hay, a veces de conflicto, entre los diferentes cortes de edad. ¿Qué pasa entre los jóvenes y los adultos? Entre los padres y sus hijos. ¿Y qué pasa entre los hijos, sus padres y los abuelos? ¿Y qué pasa con los tatarabuelos y así, etcétera, con los nietos? Hay relaciones entre las generaciones que van trastocando la idea que tenemos de sociedad. El concepto de familia ha cambiado considerablemente. Ya no hablamos de la familia en esta triada, ¿no? Básicamente mamá, papá e hijos, porque las familias son diversas hoy día y tenemos que entenderlas en esa configuración. Entonces, las relaciones entre las distintas edades también van creando distintas formas de definirnos unos a otros. A mí me parece muy interesante este tema de las relaciones entre las edades. Aparte de trabajar con adultos mayores, también trabajo con jóvenes, con juventudes, como dicen los juvenólogos. Ya no hablamos de juventud, hablamos de juventudes porque son diversas. Es más, no deberíamos de hablar de adulto mayor, sino de adultos mayores, porque son diversos también. Y me parece muy interesante esta relación entre las distintas cortes de edad, porque de repente veo a ciertos grupos de adultos mayores como jóvenes. En mi país y en algunas ciudades en las que yo he estado trabajando con adultos mayores, de repente los veo reunidos en una plaza pública bailando danzón, así como formando una tribu, un grupo, una subcultura, la subcultura del danzón de los adultos mayores. Luego los veo practicando yoga en un jardín, a las señoras adultas mayores practicando yoga en un jardín. Y luego los veo jugando con máquinas tragamonedas o sentándose fuera de la casa de uno de ellos jugando dominó o cartas o ajedrez, y forman pequeños grupos, como pequeñas subculturas o grupos de jóvenes que también forman lo suyo. De repente yo veo como algo muy parecido, jóvenes en sus subculturas, con sus gustos y sus prácticas y sus artefactos culturales, y de pronto veo también adultos mayores en esa misma dinámica. Entonces hay que mirar un poco de sentido más crítico y amplio la manera en la que definimos estas relaciones. Entonces decía, en esta historicidad del sujeto llevamos 3 puntos. El primero tiene que ver con el espacio social en el que se genera la idea de adulto mayor. El segundo tiene que ver con el ritmo de las sociedades y cómo eso cambia las definiciones de ciertos conceptos, como el de adulto mayor. Ahí pensemos por qué cambió, en mi país cambió de 70 a 65 y luego a 60 y más, es la definición de adulto mayor, porque es una cuestión de política pública, es una cuestión de las jubilaciones, es una cuestión de recursos, también eso está implicado ahí. El cuarto punto tiene que ver con la capacidad, decía hace rato, que tienen los individuos de construir su propia trayectoria.
que a pesar de que hay un marco de limitaciones jurídicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, los sujetos adultos mayores tienen la capacidad de cambiar sus circunstancias, esto que llaman algunos autores la agencia humana, la posibilidad de decidir si hacer o no hacer, integrarse o no integrarse. Entonces, en este marco de los enfoques de cómo acercarnos al estudio de los adultos mayores o de los procesos o del proceso de envejecimiento, hay que pensar un poco en cómo podemos trascender estos acercamientos parciales que se enfocan simplemente en las cuestiones físicas o psicológicas, que no es que esté mal, pero no es lo único. Hay que mirar también el sustrato o el estrato sociocultural en el que actuamos en función de esta relación con los adultos mayores. Entonces hablamos de generar procesos de comprensión holística, en el que el proceso de envejecimiento en general sea visto en un enfoque diverso, bajo diferentes lupas o lentes y disciplinas, que quienes se encargan del cuidado, de la protección, de la creación de leyes para la protección de los adultos mayores, tengan esta visión holística, tengan esta perspectiva plural de cómo entender este fenómeno. Y entonces podemos atender el contexto sociocultural y no solo la diversidad de los adultos mayores en tanto sus padecimientos físicos, emocionales y psicológicos, sino también estos procesos de convergencia sobre los cuales la idea de adulto mayor va adquiriendo ciertas características. Y la vida de estas personas también va adquiriendo ciertas características por el modo en el que las definimos, por el modo en el que actuamos hacia ellas. De acuerdo con Feixa es un investigador que ha abordado sobre todo el tema de las edades, principalmente el tema de las juventudes, pero hay algo que él dice que me parece muy importante. Dice que la edad se torna un constructo cultural cuya forma y contenidos son cambiantes en el espacio y en el tiempo. Es decir, que no todo el tiempo hemos visto, ni entendido, ni actuado del mismo modo hacia los adultos mayores, como tampoco lo hemos hecho hacia los niños, hacia los jóvenes o hacia los adultos. En realidad todo el tiempo está cambiando esta definición. Hay que pensar hoy día que esta definición de la OMS, por ejemplo, marca una pauta y nos dice quiénes son, pero no habla de una configuración cultural o social que a lo mejor en cada territorio y en cada nacionalidad a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, estas relaciones y estas definiciones del adulto mayor se van modificando y van adquiriendo diferentes características. Esto me parece muy importante. Al final le quitamos solamente el papel físico, biológico o psicológico y agregamos una serie de elementos socioculturales e históricos que nos permiten comprender de manera mucho más compleja, mucho más holística lo que es un adulto mayor. Conviene siempre reflexionar por qué los llamamos de esta manera, por qué definimos que es de 60 años en adelante, cuáles son los criterios, de qué manera los estamos viendo, cómo actuamos con ellos, por qué actuamos de esa forma con ellos. También es importante hacer un poco de reflexión o mostrar, si acaso, una serie de datos importantes que yo creo que en cierta medida nos dan un panorama general de cómo está cambiando nuestra sociedad. Sobre todo hablemos de Latinoamérica. ¿Cómo es que en esta relación entre el crecimiento de la población y la tasa de fecundidad, por ejemplo, hay cada vez más adultos mayores que niños? Si la tasa de fecundidad ha ido incrementándose, o eso es lo que decían las estadísticas, de 5.5 hijos del 65 al 70 a 2.05 hijos de 2015 a 2020. Hubo una disminución en los nacimientos, muy a pesar de que parece que la población está creciendo en gran medida. Sí está creciendo, el crecimiento de la población no se ha detenido, pero lo que es cierto es que aún a pesar de ello, el ritmo del crecimiento de esta población ya no es tan significativo como lo es el cambio en la edad de nuestra población, sobre todo hablando de Latinoamérica. Me parece que en Europa, en otras latitudes, ese problema ya llegó. Ahí ya hablamos de una mayoría de adultos mayores en comparación con las personas más jóvenes. Si antes, por ejemplo, hablábamos de una esperanza de vida al nacer de 59 años, por lo menos en lo que va del 65 al 70 del siglo pasado, muy entrado en nuestro siglo XXI, hablamos de que se incrementó considerablemente la esperanza de vida a los 76 años. Esto es un dato importantísimo.
Quizá esta sea la razón por la cual este cambio en la esperanza de vida al nacer va cambiando también las definiciones institucionales muchas veces que tenemos de adultos mayores. Quizá antes las personas se jubilaban con mayor antelación y hoy día su jubilación se pospone un poco más, se va hasta los 60 años y entonces de los 60 en adelante, llegando a los 65 ya se es adulto mayor, nos damos un lapso más amplio para este proceso de jubilación. También estamos reconociendo que no necesariamente el tener 65 y más nos limita en cuanto a nuestras capacidades físicas, mentales. Al contrario, yo he conocido cantidad de adultos mayores mucho más lúcidos y mucho más activos que su servidor, por ejemplo, que ya tiene una serie de achaques que no necesariamente son, bueno, tengo 46 años, ¿no? Y yo digo, ¿por qué yo tengo todos estos achaques y esta persona de 70 y tantos años parece tan jovial, tan fresca, que no lo puedo creer? Bueno, hay una calidad de vida que ha cambiado considerablemente y ha trastocado características físicas, biológicas y emocionales, mentales de muchas personas. No quiere decir que no existan. Algunas personas con ciertos impedimentos o con cierto déficit humano lo hay, pero lo cierto es que esto ha ido cambiando considerablemente. Luego, será importante pensar en esta relación entre la población y la tasa de crecimiento que decía hace rato. Estamos hablando de que en 1965 teníamos un total de 254 millones de seres humanos. Para 2017 llegamos a un total de 648 millones de seres humanos. Y para 2060 es probable que haya un total de 793 millones de seres humanos. Habría que considerar lo siguiente. Esta tasa de crecimiento no ha sido tan, si se fijan, del 65 al 17 hay un incremento muy considerable de 254 a 648. Sin embargo, de 2017 a 2060, como se tiene previsto, se fijan la relación de crecimiento no es tan marcada. Parecería que entonces el crecimiento poblacional, aunque va a continuar, no va a ser tan drástico ni se va a elevar a una cantidad enorme. Aquí estamos hablando más o menos de 2, 3 veces y aquí ni siquiera llegamos a un porcentaje de 10. Quiero mostrar una gráfica. Esta es de América Latina y el Caribe y es una gráfica que muestra la relación de la población y la tasa de crecimiento. Estas barritas que vemos acá es el número de pobladores que hay desde 1965 previstos hasta 2075 en la América Latina y el Caribe. Y como se fijan, hay un incremento. Aquí se ve el incremento de la población, este es el incremento de la población. Pero si esto lo vemos en términos de la tasa de crecimiento, el crecimiento ya no es tan significativo. Se disparó considerablemente de aquí a 2020, si se fijan, la diferencia que hay entre este año y este incluso, pero de aquí en adelante se esperaría que esto se disparara. Aquí no nos alcanzaría la gráfica, pero en realidad se mantiene muy tranquilo el crecimiento, entonces la tasa de crecimiento baja. Ya no hay tantos o no se van a nacer tantas personas como se había visto en décadas anteriores en el siglo pasado. Eso, de alguna u otra manera, eso ha permitido que hoy día tengamos un número considerable de adultos mayores. La esperanza de vida, el cambio en la tasa de crecimiento, el número de hijos que se tienen por familia. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes seguro son mucho más jóvenes que yo, pero tal vez sus padres o sus abuelos tuvieron una gran cantidad de hijos, familias de 5, por decirlo menos, hasta 10 hijos tal vez llegaron a tener. Mi abuela, por ejemplo, tuvo 11 hijos, ¿no? Mi madre ya moderadamente tuvo 3 hijos. Yo en particular solo he tenido uno y no pienso tener más. Entonces, así hoy día las políticas de este nacimiento, más bien las ideas que tenemos sobre los hijos es que mejor uno o mejor nada, porque la familia pequeña, decían en algún momento en una campaña de población acá en mi país, de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y ahora vemos familias de 3, por mucho 4 integrantes. Y en otros años posteriores veíamos familias de gran cantidad de integrantes. Esto ha cambiado y eso ha permitido que los adultos mayores tengan una mayor presencia en términos estadísticos. Si tenemos eso, según la CEPAL, esto es lo que vamos a ir encontrando en cuanto al crecimiento en los círculos morados de los adultos mayores. Del 90 tendríamos un 32.51 millones de adultos mayores, que eran el 7,3% de la población. Para 2010 ya estábamos hablando de 9.8% de adultos mayores del total de la población en América Latina y el Caribe, no a nivel mundial. Ya ese sería otro rollo.
Y en el 2030 es probable que tengamos un 16.7%, es decir, 119,67 millones de adultos mayores. Y para el 2050, que no está muy lejano, ya vamos a tener el 25% de adultos mayores. Un cuarto de la totalidad de habitantes de América Latina y el Caribe van a ser adultos mayores. Eso tiene implicaciones muy importantes a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de salud, porque tendremos que empezar a preocuparnos, por ejemplo, por temas como las pensiones contributivas o no contributivas para los adultos mayores. ¿Cómo se van a sostener esas personas? ¿De qué van a vivir? ¿Van a poder trabajar o no van a poder trabajar? ¿Van a tener un sostén económico que les permita pasar sus últimos o sus años de vida mayores? ¿Cuáles son los servicios especializados de salud que debemos de considerar? Hoy día ya tenemos de alguna manera esa problemática encima, ¿no? El tema de los cuidados, por ejemplo. El tema muchas veces de ciertos padecimientos que corresponden a cierta edad, ¿no? Biológica, están presentes y empiezan a muy temprana edad en muchos casos y otros se agudizan con los adultos mayores. Entonces hay que pensar en esos servicios de salud especializados. Vamos a necesitar mayores especialistas en gerontología probablemente. Y no solo médicos, psiquiatras, psicólogos, guías espirituales incluso que están enfocados al tema de la adultez mayor. También hay que pensar en la atención de cuidadores y residencias de larga estancia, porque a veces, bueno, es una realidad, las familias no pueden hacerse cargo de o no quieren hacerse cargo de, y es necesario crear instituciones serias, humanas, que procuren en un momento dado cubrir estas necesidades. Ahí hay un tema importantísimo, ¿no? Sabemos que en muchos de nuestros países en América Latina tienen instituciones que se encargan del cuidado de los adultos mayores, no necesariamente lo hacen de la manera más adecuada o en las mejores condiciones o de forma idónea o incluso humanamente hablando, no existen. Y no digo que todas estén mal, digo que hay casos espeluznantes de abuso. Y eso es algo que lleva y está relacionado con el tema que nos convoca el día de hoy. Y la otra cuestión que hay que pensar en términos de este cambio en la población es la prevención y la sanción de los distintos tipos de violencia que se ejercen sobre los adultos mayores. Creo que no hay una diferencia muy grande en cuanto a los tipos de violencia que se pueden ejercer sobre una persona, hablando de niños, de mujeres, por ejemplo, por tomar los casos más emblemáticos sobre los que generalmente hablamos. No hay una diferencia muy amplia en cuanto, o grande en cuanto a los distintos tipos de violencia, pero sí tienen cada uno, en cada grupo, unas características muy particulares, ¿no? Eso me parece que es importante acotarlo. Pues claro, ¿no? Nuestras expectativas como jóvenes, perdón, no soy tan joven, pero nuestros jóvenes hoy día, más bien sus expectativas, ya son las de no tener hijos, las de no tener una familia, las de vivir de manera más libre, más holgada, dedicarse a sí mismos. Esta es una cuestión cultural muy interesante. Este ensimismamiento, ¿no? Esta autopreocupación es yo y mi vida y lo que yo haga con mi vida, ¿no? Entonces, por eso no quiero a nadie más. No quiero tener hijos, no quiero tener muchas veces una pareja, o tal vez sí, pero buscaré a alguien que tampoco quiera tener hijos, como es el caso de muchos jóvenes. Entonces, esa idea, ese cambio también en las ideas, en los preceptos culturales es muy importante y obviamente tiene un efecto sobre la manera en la como nos relacionamos con los demás. Regresando de nueva cuenta al ámbito institucional, ¿no? Si bien ya tenemos un panorama general de cómo entender a los adultos mayores o las diferentes formas de envejecimiento, ya tenemos una definición institucional de adulto mayor que nos ubica cronológicamente, pero también una serie de ideas que nos permiten ubicarlo en términos socioculturales o histórico y socioculturales. También habrá que pensar que el concepto mismo, que esta población, como dije al final, con estos cambios que se han generado, pues ha creado también distintas problemáticas. Y un problema particular, que es el que hoy día estaremos tratando, tiene que ver con el maltrato o la violencia hacia los adultos mayores. Es un problema central que sufren todas las personas de edad avanzada, ¿no? Y que causan daño y sufrimiento en ellas. De nueva cuenta, la Organización Mundial de la Salud nos permite o nos otorga una definición sobre la cual nosotros podemos ir trabajando algunos elementos. Bueno, la OMS define el maltrato a las personas adultas mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que eso produce en una relación basada en la confianza.
Fíjense cómo en esta definición hay varios elementos que me permiten ir como en primera instancia, ir viendo los distintos actores que se presentan en esta relación de maltrato o de violencia. Claro, el más importante es el adulto mayor, que es el que sufre las vejaciones, es el que sufre el maltrato, que además, como dice la definición, como en un solo acto o repetido, que además ese acto, independientemente de la temporalidad o de la insistencia o recurrencia del mismo, causa daño, un sufrimiento, por ser o por tener la edad que se tiene o por ser considerado como se es considerado adulto mayor. Además de eso, dice a la falta de medidas apropiadas para evitarlo. ¿Quién aparece ahí? ¿Quién debería de hacerse cargo de estas medidas de cuidado, de seguridad, que eviten en un momento dado el maltrato hacia los adultos mayores o hacia cualquier persona? Estamos hablando del Estado, por ejemplo, de las instituciones que deberían de encargarse de cuidar, ¿no?, a las personas, de procurar leyes o programas o condiciones de vida favorables para que se eviten este tipo de situaciones. La propia OMS, siendo una institución, ¿no?, de salud, de cuidado a nivel internacional, creo que plantea bastante bien esta idea de que no solamente es el hecho de violentar, sino también de no tener las medidas que eviten esa violencia. Y eso me parece interesante o importantísimo cuando pensamos que no solo es una cuestión de sujeto, de personas, también es una cuestión de instituciones, y eso nos tiene que quedar clarísimo. El papel que juegan las instituciones y, en términos generales, como una gran entelequia, el papel que juega el Estado en la protección de los ciudadanos y, en este caso, de los adultos mayores. Y aparece otro elemento que me parece importante en esta definición. Dice que se produce en una relación basada en la confianza. Ojo, quiere decir que el adulto mayor es violentado muchas veces por la persona en la cual deposita toda su confianza para su cuidado. Aquellos que se encargan del cuidado de los adultos mayores muchas veces son quienes perpetran estas formas de violencia o maltrato. Y estoy hablando de los cuidadores que están en las instituciones. Lamentablemente, también estoy hablando de las familias. Igual que sucede con la violencia hacia las mujeres, que el que mayormente violenta a la mujer siempre termina siendo la pareja. El feminicida siempre termina siendo, o en la mayoría de los casos, no quiero acotarlo solo a eso, termina siendo la pareja. Quien violenta en gran medida a los adultos mayores es la familia. Y eso nos tiene que hacer pensar en qué está sucediendo, por qué sucede, qué es lo que está pasando, cómo nos estamos relacionando con nuestros adultos mayores, cómo nos estamos vinculando con ellos, cómo los vemos, qué entendemos por adulto mayor cuando vemos a alguien, por qué los tratamos de determinada manera o no, por qué los ponemos en asilos o por qué no los quedamos en casa, etcétera. Entonces eso vamos a irlo viendo poco a poco. Quiero poner algunos datos interesantes que me parece que son importantes para dar un panorama general también de lo que está sucediendo en América Latina. Seguramente muchos de estos datos ya han cambiado hoy y algunos de estos datos se avanzan por lo menos hasta el 2017. Otra vez estadísticos, pero también que tienen que ver con esta preocupación sobre cómo se entiende la violencia hacia los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en la encuesta nacional de salud de 2009-2010, se evaluó la exposición a eventos violentos y se constató que las personas de 65 años y más, la prevalencia de violencia hacia estas personas más bien era del 7.7%. Y cabe destacar que en este caso el 8.7 eran mujeres y el 6.4 eran hombres. Eso es un dato importante porque nos habla también de que la violencia no solo atraviesa edad, sino también género. Y en este caso, el género femenino, siendo adultas mayores, sufren mayor violencia. Nos permite entender que los procesos de discriminación, de violencia, de vulnerabilidad, no están dados solamente por un factor, por una característica, sino por muchas. Imagínense ser mujer, indígena, adulto mayor, lesbiana, pobre. Esa es una mezcla de diferentes características que vulneran a esas personas, que trastocan su presencia en el mundo, su vida en términos generales. En este caso, la encuesta solo se planteaba el término de la edad y del género, pero si le agregamos a esta encuesta o buscamos y rascamos su relación en cuanto a posición socioeconómica, origen étnico, preferencia sexual o definición de género, etcétera, nos vamos a encontrar una serie de situaciones bastante complicadas, complejas, pero además que nos van a hacer pensar en qué estamos haciendo en realidad y cómo estamos viendo
a los otros, a las otras personas, ¿no? En un momento dado. Bueno, en Colombia no es muy distinto. En el 2007 se realizó en Bogotá una caracterización de los casos de maltrato contra los adultos mayores, como tratando de ver cuáles son las diferentes formas de violencia, ¿no? Y lo que se encontró fue lo siguiente, ¿no? El maltrato psicológico tenía una incidencia del 35.2% como el maltrato más importante, ¿no? O el que se presentaba con mayor número en el mayor número de situaciones o casos. Es el maltrato psicológico siempre el que se mantiene como constante, ¿no? En Antioquía, por ejemplo, un estudio de 2012 informó que había una prevalencia de maltrato físico de 1.7, de maltrato económico de 1.3 y de maltrato sexual del 0.4%. Ya estamos viendo que hay ciertas formas o tipos de violencia hacia los adultos mayores y que son muy parecidas a los otros tipos o formas de violencia hacia otros grupos humanos también. Posteriormente, en 2015, se llevó a cabo en Colombia la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, la SABE, que mostró que la prevalencia del maltrato a personas a mayores era del 12.9%. Y además concluyó que el maltrato a las mujeres, igual que en el caso de Chile, pues es más frecuente, ¿no? Es más frecuente violentar mujeres adultas mayores que hombres. En Ecuador, por otro lado, la encuesta de salud y bienestar y envejecimiento, igual la sabe, pero de Ecuador, del 2009 al 2010 mostró que hay una prevalencia en la negligencia y en el abandono. La violencia aquí tiene que ver con el abandono hacia los adultos mayores, ¿no? Hablamos de un 14.9%. Y también en esta encuesta se veía que un 4.9% de las personas en general habían sido víctimas, por ejemplo, de empujones, ¿no? Habían sido presionadas para tener relaciones sexuales. También la violencia sexual se da hacia los adultos mayores. La incidencia era del 2.3% más o menos. Y habían sido amenazados también con ser llevados a un asilo. Y a pesar de que la negligencia y el abandono se presentan como con más alta incidencia en Ecuador, eso no quiere decir que no haya otras formas de violencia. Y esto yo creo que ya les ha quedado bastante. La violencia, aunque se habla de diferentes tipos, no viene con un solo, no se presenta siempre de un solo tipo, ¿no? Es una mezcla de tipologías de violencia y todas configuran en términos generales la violencia hacia un grupo, una persona en particular, ¿no? Así que quien sufre violencia sexual seguramente ha sufrido violencia psicológica, patrimonial, como le dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso nos debe de quedar clarísimo, ¿no? La violencia no se presenta solo de un tipo, sino siempre está mezclada en estas diferentes tipologías. Nos sirve entender que hay diferentes formas de violencia, como para no solo ver estas tendencias estadísticas, sino para saber por dónde abarcar, por dónde entrar y por dónde dar tratamiento o solución a esta problemática, ¿no? Pero no porque pensemos que solo hay una forma de violencia que se presenta y las demás pues no están, no siempre están, todo el tiempo está la violencia en sus diferentes formas. Incluso por eso se habla de violencias, ¿no? Estamos ya, hoy día, no sé, tendremos que cambiar también eso, ser un poco autocríticos con ello, pero hoy día hablamos todo en plural, ¿no? Como dije, juventudes, adultos mayores, violencias, ¿no? Y eso pues nos permite entender que hay diversidad de manifestaciones de estos fenómenos en particular, pero quizá nos resta capacidad explicativa muchas veces, pero bueno, esa es otra discusión. En México, siguiendo con la presentación de datos y de información, en el 2006, los resultados que se hicieron con relación a la encuesta, la INDIRE, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, planteaba que la violencia hacia los adultos mayores se presentaba en mayor medida en las mujeres, con un 18.4%, y la prevalencia del maltrato era del 16.2%. También esta misma Endire nos decía que hay un incremento, ¿no? De 2011 el maltrato era de 12.5, en el 2016 se incrementa, ¿no? Considerablemente a 17.3%. Ahí aparecen, por ejemplo, la violencia psicológica con un índice de 9.4%, o la violencia patrimonial o económica con 4.9%. Incluso hay un maltrato físico de 1.2%, etcétera, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un panorama bastante lúgubre, llamarlo de la manera más amable posible, muy oscuro, sobre el cual nosotros tendríamos que empezar a considerar cómo actuar, cómo acercarnos, cómo entender, cómo comprender, qué hacer, qué cambiar, qué modificar, qué es lo que está pasando, ¿no? En términos generales, los datos están ahí, pero el dato así tal cual, el número,
sin una interpretación de orden, como dije hace rato, muy al principio, histórico, sociocultural, no me permite entender muchas cosas, ¿no? Entonces hay que darle ese matiz, hay que darle ese carácter para que nosotros podamos entender desde dónde y cómo observar y cómo entender y cómo lograr en un momento dado disminuir estos índices de violencia hacia los adultos mayores. En cada una de estas naciones probablemente haya diferencias culturales sobre las cuales se tiene una idea del adulto mayor y se actúa en función de esa idea hacia ellos. O puede que compartamos también, como Latinoamérica y el Caribe, formas muy particulares, muy propias de esta región, de cómo entendemos a los adultos mayores, ¿no? Sea como sea compartida esta visión o sea diferenciada en cada uno de los países, tendremos que pensar en ahora qué hacer. Y antes de ello, cómo entender o cómo podemos comprender estas distintas formas de violencia. Vamos a ver, igual que en otros casos, igual que en otras situaciones, hay violencia de tipo físico, de tipo psicológico, sexual, económico y lo que llamamos la negligencia o la falta de atención en el cuidado, ¿no? Voy a tratar de dar una definición muy general de cada uno de estos tipos de maltrato o de violencias a las personas adultas mayores y posterior a eso, vamos a ver también cuáles serían los factores de riesgo que principalmente están ahí creando, configurando estas formas de violencia. Si lo pensamos ahora, clave de envejecimiento, clave de adultos mayores, que si se presenta en niños el maltrato físico, que si se presenta en las mujeres también es importante, ahora hay que ver cómo se presenta en el caso de los adultos mayores. Cuando hablamos de maltrato físico, estamos hablando de actos llevados a cabo con la intención de causar un dolor, daño físico o lesiones, ¿no? Particularmente. Pueden ser empujones, heridas, golpes, es decir, que este tipo de maltrato atenta contra la integridad física de la persona, generando moretones o hematomas, heridas leves o incluso graves, pero también, ¿no? En los casos más extremos, la muerte. Gran parte de la violencia hacia los adultos mayores se da en los hogares, igual por las mismas condiciones de precariedad. Tal vez, igual porque no hay estas condiciones de cuidado ni los recursos necesarios, ni siquiera la educación o formación adecuadas para cuidar a un adulto mayor. Tiene su chiste, como decimos acá, tiene su particularidad, cuidar a un adulto mayor. No es trabajo simple, no es algo sencillo en realidad, es complicado y a veces es frustrante para muchos cuidadores. Lo vamos a ver más adelante, dentro de los factores de riesgo. Entonces ya decíamos empujones, sacudidas, las bofetadas, los golpes, los cortes, las quemaduras o las ataduras son como las manifestaciones recurrentes en esta violencia física hacia los adultos mayores. Y claramente estas agresiones también van acompañadas de un aislamiento físico y afectivo. O sea, no solo maltratamos físicamente al adulto mayor o se le maltrata físicamente, sino que también se le aísla. No se le deja salir, no se le deja ver a nadie más, se le tacha de tonto, se le habla de manera violenta, se le insulta, no se toman en cuenta sus afectos, hablando ya del maltrato psicológico, se lleva a cabo con el objetivo de causar un dolor o lesión emocional, es decir, se afecta el área emocional del adulto mayor, generando inseguridades, por ejemplo, ¿no? Miedos, depresión, problemas de autoestima, entre otros factores que minimizan la salud mental de estas personas. ¿Qué ejemplos podríamos dar sobre esto? Los gritos, las agresiones verbales, las amenazas, la intimidación, la humillación, la falta de respeto a sus creencias, por ejemplo, ¿no? Ridiculizarlos, ¿no? Hacerlos ver como tontos, por ejemplo, o cualquier conducta que degrade en un momento dado su condición humana, ¿no? Y ya no hablemos específicamente de su condición de adulto mayor, sino su condición humana, ¿no? La amenaza de abandono, de enviarlos a un asilo, la falta de consideración de sus deseos, de sus necesidades, o incluso la sobreprotección que genera un sentimiento de inutilidad o lo limita, ¿no? A veces queremos protegerlos tanto que terminamos
digámoslo así, ahogándolos y no los dejamos decidir y no los dejamos actuar y no los dejamos hacer, porque de entrada nuestra idea es que ya no pueden o incluso que ya no deben hacer ciertas cosas, ¿no? Ahí hay un tema interesante también y es complejo, ¿no? ¿Se debe o no se debería dejar al adulto mayor hacer ciertas cosas, ciertas actividades? Porque de entrada ya lo consideramos como vulnerable, ¿no? Como si ya no pudiese hacer muchas cosas. Con esta cuestión de irles diciendo que ya no pueden hacer ciertas cosas o que ya no son aptos para realizar ciertas actividades, estamos mermando en un momento dado su autoimagen, ¿no? Su autoestima, su propia confianza o la confianza en sí mismos, más bien, ¿no? Entonces, obviamente esto genera un perjuicio en su salud psicológica y en la capacidad de decidir que tienen los adultos mayores. Les minamos esa capacidad de decisión y entonces pierden autoestima y también hay un deterioro del bienestar. También podemos hablar de los abusos sexuales, ¿no? No son ajenos los adultos mayores a este tipo de violencia. Hay que recordar que este abuso sexual puede ser definido como la conducta sexual no consensuada de cualquier tipo, ¿no? Que van desde actos lascivos, la exhibición, la exposición de los órganos sexuales ante un adulto mayor o exhibir incluso al adulto mayor en redes sociales, en contra de su voluntad o el contacto también o la penetración sexual en sí mismas. Bueno, son todas estas formas de abuso sexual. Y obviamente se realizan siempre mediante el uso de la fuerza, las amenazas, la manipulación, la intimidación o el engaño, y muchas veces aprovechándose de que existe un deterioro cognitivo de los adultos mayores o la incapacidad para dar dicho consentimiento. Abusamos de su condición, ¿no? En un momento dado y para llevar a cabo este tipo o perpetrar este tipo de abusos. También hay abuso económico o lo que llamamos o algunos autores llaman explotación financiera. Este abuso económico o esta explotación financiera consiste en la apropiación indebida del dinero o la propiedad de una persona adulta mayor, ¿no? Hemos visto casos en los que los hijos se adueñan de los bienes materiales, ya sean las viviendas, los terrenos, las propiedades, los vehículos de los adultos mayores, ¿no? Se los quedan. Incluso hay conflictos familiares en torno a los bienes materiales, de quién es el hijo al que le va a tocar, ¿no? Y entonces el adulto mayor está ahí presente y todo el mundo se anda disputando, ¿no? Los bienes incluso se los apropian, ¿no? No esperan a la realización de un testamento, ¿no? Ese tipo de cosas legales que darían pie a una solución más cordial, ¿no? Al contrario, se expropian esos bienes de las manos de los adultos mayores, ¿no? También es posible que haya este manejo de sus tarjetas de débito o de crédito, ¿no? O la venta de sus bienes personales, sus bienes materiales, ¿no? Por considerar que pues, ellos no los necesitan, entonces los vamos a vender y nosotros sacamos beneficio de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones muy particulares como ejemplos que serían retener sus documentos, quedarse con la jubilación o la pensión que reciben, robar quizá o sustraer la información financiera de los adultos mayores, ¿no? Obligar a la persona adulta mayor a firmar documentos para que puedan apropiarse de sus bienes. En general, todo esto que tiene que ver con el quitarle sus bienes a los adultos mayores, meterlos en situaciones de fraude o engaño o amenazas, pues conlleva todo esto que llamamos abuso económico o explotación financiera. Por último, también estábamos hablando de la negligencia como una tipología, un tipo de violencia hacia los adultos mayores. Y esta negligencia tiene que ver con la falla del cuidador designado a satisfacer las necesidades de una persona mayor que depende de ella, ¿no? Que depende de esta persona que lo va a cuidar. Entonces, esta negligencia es como el cuidador falla, de quien está encargado de cuidar al adulto mayor falla en satisfacer las necesidades de una persona que depende de él. Esto se da muchas veces cuando no se prestan los cuidados a la supervisión apropiadas en materia, por ejemplo, de alimentación, de vestuario, de higiene, de asistencia médica, ¿no? Los adultos mayores, como cualquier otra persona, tienen ciertas necesidades, muchas veces requieren de otras personas para que puedan cubrir esas necesidades y de pronto hay negligencia, ¿no? En el satisfacer esas necesidades. Y este tipo de maltrato puede ser pasivo cuando es consecuencia de un desconocimiento o una incapacidad por parte del cuidador. Resulta que muchas veces dejamos al adulto mayor con niños. Los niños se hacen cargo de los adultos mayores.
porque no hay nadie más en la familia que lo haga. Entonces le toca al nieto o al sobrinito, hey, Juanito, tú vas a cuidar a tu abuelito en lo que nosotros vamos a trabajar. Está bien, pero es un menor de edad que probablemente no tenga todavía ni la madurez mental, emocional, ni física incluso, para poder atender a una persona adulta mayor. Entonces ahí no es que haya una negligencia con dolo, ¿no? Simplemente es un descuido y un descuido por falta de esta capacidad, incluso por falta de conocimiento. Pero también es posible que haya una negligencia activa o sea con dolo, digamos, cuando es intencional, cuando no se le quiere atender, cuando no se le quiere dar lo que es necesario al adulto mayor, ¿no? Cuando se le castiga incluso en la satisfacción de sus necesidades, no otorgándole nada, no otorgándole los cuidados que son necesarios. Eso también puede suceder, ¿no? Y esto también sucede en las instituciones encargadas del cuidado de los adultos mayores. Hay mucha negligencia en estas instituciones, en estas casas de acogida o de asistencia, ¿no? De larga estancia o en los asilos, como les llamamos en muchos lugares en Latinoamérica. No hay las condiciones, no hay el personal capacitado, no hay el conocimiento de las necesidades de este grupo o de esta población y por tanto hay una negligencia. Si suponemos que el Estado tendría que cubrir también la creación de estas instituciones encargadas de la asistencia a los adultos mayores y las cuales no existen, ahí tenemos un problema, ¿no? En México, no sé en otros lugares en Latinoamérica, no quiero afirmar cosas que no sé, pero en México hay muchas instituciones de asistencia privada encargadas no solo del cuidado de los adultos mayores, sino también de los niños y niñas que se han quedado sin familia, por ejemplo. Y de pronto estas instituciones no tienen las condiciones ni la capacitación necesarias para poder cubrir las necesidades de los adultos mayores. No quiero decir que todas, ¿no? No, habrá esos casos excepcionales que los hay, de hecho, en los que ahí los adultos mayores viven en condiciones óptimas, en estas situaciones en las que es posible verlos de manera, cuidados de manera adecuada, ¿no? Pero creo que en general lo que vemos es un descuido y ese es un problema grave también a nivel social, a nivel institucional y obviamente a nivel de la política pública que debería de encargarse de crear o producir y generar estas condiciones adecuadas para los cuidados de los adultos mayores. Y quizá para entender esto podríamos acercarnos de cierta forma a mirar los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que de alguna u otra manera van a crear, a producir la posibilidad de la existencia de la violencia hacia los adultos mayores? Es decir, cuándo y de qué manera se van a emerger estas formas de violencia. Debemos de quedarnos, yo creo que algo les quedó claro en la cuestión de la violencia como un fenómeno social y es que la violencia no es algo natural, ¿no? Es algo que es producto de nuestras relaciones, interacciones sociales, es producto de nuestro tiempo histórico y nuestro espacio social, es producto de la cultura y en un momento dado emerge cuando estas coordenadas, el tiempo histórico y el espacio social se conjugan y generan distintos puntos, posiciones. Algunos autores dicen situaciones o ciertas condiciones que generan este tipo de violencia o que producen o que hacen que emerjan estas formas de violencia. Y entonces estos factores de riesgo son producto también de estas relaciones entre lo social, lo histórico, lo cultural, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, las manifestaciones de orden fisiológico, biológico y psicológico que también están ahí presentes. Pues pensemos en esto. ¿Cómo agrupar los factores de riesgo, no? ¿Desde dónde observarlos? Podemos pensar en un momento dado que enfocarnos en estos cuatro bloques, digamos, ¿no? Por un lado, las personas adultas mayores en sí mismas como un factor de riesgo para la violencia que es perpetrada en sí, en sus cuerpos, ¿no? En sus humanidades, ¿no? Por otro lado, podemos hablar también de las personas encargadas del cuidado, que generalmente decíamos es el maltratador. Muchas veces o en general quien cuida es quien maltrata y eso es un tema muy complicado y que tenemos que ver con mucho detenimiento en términos de pensar y reflexionar cómo estamos cuidando a nuestros adultos mayores. Por otro lado, también el contexto sociocultural comunitario y quiero acotar cuando digo contexto, porque cuando digo contexto siempre pensamos, o cuando decimos contexto, pensamos siempre en el exterior, como si el contexto fuera algo que está ahí afuera y de repente llega y nos obliga a hacer cosas, nos mueve a hacer cosas, ¿no?
en estas ideas que planteábamos de qué es el ciclo de la vida, en estas aproximaciones antropológicas, sociológicas y que iban relacionando distintos saberes, ¿no? Multidisciplinares, decíamos que en realidad el contexto no es algo que está fuera, ¿no? También es algo que está dentro de nosotros, es algo que nosotros producimos, está encarnado, ¿no? En nosotros también. La idea de género, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de esta idea de cómo el contexto se volvió una manera de ver, de vivir, de pensar, de sentir, de actuar hacia los demás, ¿no? Entonces el contexto no es solo lo exterior, el contexto es la manera en la que nosotros producimos también las relaciones, ¿no? Producimos ese contexto y somos producidos por ese contexto, dirían algunos autores como Pierre Bourdieu, ¿no? Son estructuras estructurantes, estructuras que nos producen, pero estructuras que también nosotros producimos, reproducimos, replicamos. Y por otro lado, fuera de la idea de lo sociocultural y comunitario, pues están las instituciones que ya habíamos dicho que son un factor importante y en este caso como factor de riesgo, me parecen sumamente de cuidado hablar de ellas. Voy a plantear algunas generalidades en cuanto a estos factores. El primer factor que decíamos pues son las personas adultas mayores como tal. Y aquí podemos distinguir varios elementos, características, si se quiere, cualidades, si es posible. Digo cualidad en términos del uso de la palabra como algo que califica, ¿no? Que cualifica al objeto, al sujeto, algo que lo caracteriza, ¿no? Y pienso en el género, por ejemplo. El género es, en este caso, la violencia hacia el adulto mayor, donde los factores con mayor presencia en este tipo de maltrato, ¿no? La gran mayoría de los casos, como habíamos estado viendo en las estadísticas de los diferentes países que revisamos, señalan a la mujer dentro del perfil de víctima más común. Entonces el género sí es una categoría, es una cualidad, digamos, importante al hablar de la violencia hacia los adultos mayores. Y habría que cuestionarnos por qué son más violentadas las mujeres que los hombres. Algunos estudios afirman que las mujeres tienen mayor propensión a desarrollar enfermedades degenerativas e incapacitantes, lo que las coloca en un alto grado de vulnerabilidad. Las coloca en el grado de vulnerabilidad, lo que implica es que son más propensas a ser abusadas, a ser violentadas. Entonces esto es importante, considerar la categoría de género, ¿no? Que imaginen que atravesamos esta violencia con el género, le agregamos la clase social, el origen étnico y la identidad de género, esto se vuelve terrible. Es como si todos los déficits sociales que hemos definido caen de peso sobre una persona y lo vulneran, ¿no? Ante los demás. Entonces, género no deja de ser una categoría importante y me parece que hoy día, si algo nos ha enseñado el feminismo es en poner atención a esta categoría y poner en tensión también esta categoría para comprender las distintas problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en general. El género no es solo mujeres, a pesar de que las características de esa violencia toman o ponen a las mujeres como principal víctima, es también otras formas de relación, son formas de relación, ¿no? Eso también nos tendría que quedar un poco claro a la hora de hablar de género. Luego hay otro elemento importante que es el estado de salud. Hay ciertas características físicas y de salud de su estado físico, de su estado cognitivo, que hacen que las personas adultas mayores tengan una mayor probabilidad de sufrir maltrato. Es sin duda un factor de riesgo en el que más se encuentran las explicaciones de este maltrato. Es porque pierden capacidades, ¿no? Así se dice en los estudios, hablando de manera muy vulgar, pues no se dice así, se dice con palabras más elegantes, pero así lo podemos sintetizar. Entre las enfermedades que encontramos en el adulto mayor con mayor índices de maltrato están, por ejemplo, las incapacitantes, las que las hacen depender de otras personas. Por ejemplo, el déficit cognitivo a nivel general, que nos llevan a la demencia senil, perdón, al Alzheimer, ¿no? La pérdida de la memoria. Y cuando un adulto mayor empieza a perder la noción de la realidad y la memoria, los recuerdos, se vuelve totalmente dependiente de lo que los otros le digan o de o la manera que los otros lo traten, ¿no? Eso es algo fuerte. Por otra parte, también se presentan limitaciones físicas que no están tan especificadas, pero que tienen que ver con la fragilidad y la dependencia general. Obviamente los cuerpos se vuelven más frágiles, los huesos tienden a debilitarse, la piel se hace más delgadita, entonces hay más posibilidades de que se dañen fácilmente, que se cortan, sufran ciertas laceraciones, ¿no? Etcétera, o los hematomas. Y entonces eso los hace también muy dependientes de los demás, de los que están a su alrededor y sobre todo de quienes los están cuidando. Esta cuestión de salud se vuelve una cuestión importante porque los hace, como dije, dependientes, ¿no? Y los puede llevar también a estados
de ansiedad y depresión, porque también aparecen en términos de esta salud o del déficit de salud, luego las cuestiones de orden psicológico. Entonces hay depresión, hay ansiedad, ¿no? Hay desesperación en cuanto a cómo son tratados, cómo quieren ser vistos. Es común ver adultos mayores sentados ahí, aislados de la familia. Ese es otro factor importante del adulto mayor, el aislamiento social. Cómo hacemos referencia a la red social que representa la persona del adulto mayor. De pronto la persona adulta mayor está, como dije, sentada en un rincón de la casa y todo el mundo está haciendo su vida cotidiana y nadie los pela, nadie les hace caso. Están ahí solos prácticamente, nadie se acerca a hablar con ellos porque pues ¿qué me va a decir? ¿De qué me va a hablar? Ya no puede hablar, ya no se acuerda de nada. Todas estas situaciones van generando aislamiento también. Y este tipo de maltrato tiene que ver con el abandono, ¿no? Y muchos de los estudios que se han realizado sobre este tema mencionan que este problema se da de diversas maneras, aunque todos llegan a un mismo significado, digamos, ¿no? Que la sociedad aumenta las posibilidades de abandono. Nuestra sociedad actual, incluida por la brecha generacional, lo que produce es el abandono. Los jóvenes están por allá y los adultos mayores por otro lado. Y es curioso, ¿se acuerdan que yo decía que yo veía adultos mayores y jóvenes como muy parecidos, ¿no? Formando estos grupos, estas tribus, estas comunidades, estas subculturas, por llamarlo de alguna manera, estas formas de ser, ¿no? En sus condiciones, yo los veo muy parecidos, ¿no? Pero en la realidad nuestra sociedad lo que hacemos es separarlos constantemente, ¿no? Aislar uno, un grupo de otro, por ejemplo, ¿no? Es impensable ver convivencia entre adultos mayores y jóvenes muchas veces. No digo que no sea posible o que no exista, pero casi se está volviendo impensable en una sociedad como la nuestra. Entonces, la sociedad se manifiesta a través de lo genérico, en términos del aislamiento social, la falta de apoyo o soporte social o una red social que permita, ¿no? Acoger a estos adultos mayores, cuidarlos, protegerlos o darles cabida en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? No sé, en otros países, en otras latitudes, en México de pronto, en las tiendas departamentales, estas tiendas donde se venden muchos productos, quienes se encargan de hacer, empacar los productos que uno compra después de pagarlos en la caja, son adultos mayores los que empacan. Y, no, y como los niños que también lo hacen o lo hacían, ya no reciben un salario, muchas veces viven de las propinas o de lo que le den las personas que van a comprar sus productos. Y en la pandemia eso fue terrible porque perdieron esa forma de ingreso, ¿no? Ya no tenían dónde adquirir ese ingreso que aunque módico muchas veces daba algo por lo menos, ¿no? También se han suscitado casos de adultos mayores que son aislados por la familia y se van a buscar la vida a las calles. Tenemos muchos adultos mayores en situación de calle y eso se debe a este aislamiento social también. Otro factor o otra cualidad importante como factor de riesgo dentro de los adultos mayores puede ser el estado civil. Una persona soltera, sola, puede presentar mayores posibilidades de ser violentada, ¿no? De ser abusada, de ser estafada en un momento dado. Y eso decirlo menos, ¿no? Hablemos ya de otro tipo de maltratos de orden más fuerte. Entonces el aislamiento social los lleva a vivir solos, nadie los visita, todo el tiempo están haciéndose la vida solitos y son más propensos a ser violentados. Si no hay una pareja que los acompañe, ¿no? Y si no hay familia, peor aún. También puede ser posible que en la historia misma de los adultos mayores, en la historia familiar, haya un historial de violencia previa en la familia. Los incidentes traumáticos que le hayan sucedido a la persona adulta mayor a lo largo de su vida también los hacen más vulnerables. Hoy día sabemos que la salud emocional y la salud mental son importantísimos, ¿no? Que debemos de enfocarnos en ellos. O más o menos lo sabemos y más o menos hacemos cosas sobre eso. Pero muchos de nuestros adultos mayores no vivieron épocas en las que uno se preocupara por eso o la sociedad se preocupara por ello. Crecieron con estas experiencias traumáticas, por llamarlas de algún modo, con estos incidentes traumáticos en sus vidas y los van cargando, los van acarreando hasta el final de sus días. Y eso también nos hace más vulnerables ante ciertas formas de abuso. Los sucesos traumáticos también pueden causar mayor maltrato, pueden seguir esta historia de maltrato dentro de la familia, ya sea que sean perpetradores de violencia o luego al final sean violentados nuevamente. Entonces parece que hay una forma de violencia transgeneracional, ¿no? Que se adquiere en la convivencia, se hereda en las familias y eso es terrible pensar que no se pueda cortar con esa continuidad. Entonces hay una violencia transgeneracional adquirida y el ciclo de violencia intergeneracional también, porque no solo es el adulto mayor viviendo violencia,
siendo el adulto mayor también ejerciendo violencia sobre otros tal vez, o siendo violentado por otras generaciones, ¿no? Por los nietos, por los hijos, qué sé yo, ¿no? Entonces esto de repente se vuelve como, no voy a decir que un círculo vicioso, sino una línea, una continuidad de ciclo de vida que constantemente está repitiendo procesos de violencia o formas de convivencia violentas. Hablando de convivencia, la convivencia es otro de esos factores que nos permite entender, ¿no? Cómo es que se genera la violencia como un factor de riesgo en los adultos mayores. Y la convivencia se refiere a vivir con el maltratador, por ejemplo, ¿no? Vivir con la persona de la cual yo dependo como adulto mayor, pero que al mismo tiempo me violenta, que al mismo tiempo abusa de mí, ¿no? Y esto puede ser que se deba a algunos problemas psiquiátricos o adicciones en la persona que se encarga del cuidado, a que no haya experiencia también en la forma de cuidar y de proteger, ¿no? A los adultos mayores, que en una cierta forma no hay ese conocimiento ni esa preparación para poder ocuparse, ¿no? De los adultos mayores. El estado de salud de quien cuida también puede ser que esté mermado o sea afectado por la misma situación del cuidado. Las enfermedades más comunes que se dan en las personas que cuidan y que son maltratadoras al mismo tiempo tienen que ver con problemas psiquiátricos, tienen que ver con problemas psicológicos, cognitivos, emocionales, problemas físicos también y problemas de salud que no son especificados claramente según los estudios y las estadísticas. Quien cuida muchas veces no se cuida a sí mismo. Quien cuida muchas veces no es procurado en su propio cuidado y eso es un problema también. Quien cuida además se ve envuelto también en esta situación de estrés, de este síndrome de burnout que ya es muy conocido hoy día, ¿no? De cómo el trabajo de pronto nos excede, nos rebasa y nosotros de la única manera en la que podemos responder es enfermándonos o violentando a otras personas. Y eso se debe a que no hay procesos también de cuidado de los cuidadores. Es raro, ¿no? Suena como, ¿qué? Pero así debiera de ser, ¿no? Quien está encargado de cuidar también tendría que ser cuidado en su salud física, emocional, psicológica. Y obviamente también tendría que tener cierta capacitación y cierto conocimiento sobre cómo cuidar a los adultos mayores. Y eso de pronto no está. Lo decía la sesión anterior, de pronto dejamos al cuidado de los adultos mayores, se lo dejamos a los hijos y a veces son niños pequeños que no tienen la madurez emocional, la madurez mental, ni menos la madurez física para poder hacerse cargo de alguien y menos aún de alguien mayor que ellos, ¿no? Entonces ese es un problema. Entonces, ¿quién cuida a quién? ¿O se cuidan mutuamente? Entiendo que esto puede decir, bueno, profe, pero ¿qué pasa con las situaciones económicas de muchas personas son precarias, ¿no? No se puede permitir, no se pueden permitir tener llevar a sus adultos mayores a una institución, no tienen el dinero para pagar un cuidador profesional, de los cuidados se hacen cargo los familiares y es obvio que los familiares no tengan conocimiento y no sepan cómo acercarse, cómo proteger, cómo atender las necesidades. Y creo que ese es un punto importante. Entonces tendríamos que considerar la creación de una política pública que nos permitiera enseñar a los familiares que se van a hacer cargo de sus adultos mayores de cuáles son esas necesidades, cómo se pueden cubrir esas necesidades y que además no estarían solos, que estarían siempre bajo la tutela y la compañía de profesionistas, gerontólogos, ¿no? Especialistas encargados en el cuidado y en conocimiento del cuidado de los adultos mayores podrían acompañar a estos familiares que no tienen mucho conocimiento sobre ello, pero que pueden aprenderlo. Y esto me lleva a pensar también en la situación económica de los cuidadores. Estas situaciones económicas a veces son, o muchas veces son precarias, hay desempleo, ¿no? Muchas veces son adultos mayores jubilados cuidando a otros adultos mayores. También aparecen situaciones como en la que el cuidador dependa financieramente de la persona adulta mayor, es decir, ella le pague para que lo cuide y que además no tenga los soportes financieros adecuados para poder cubrir un salario. Y ahí pueden suceder estas situaciones de abuso, violencia o maltrato económico en el que el cuidador se agencia, ¿no? Los recursos del adulto mayor, le maneja la tarjeta a su gusto, le maneja el dinero, le lleva las cuentas y siempre para quedarse con algo más o quitarle dinero al adulto mayor o sus posesiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo. ¿Quién va a cuidar? ¿Cómo va a cuidar? ¿De qué manera? ¿Qué conocimientos tiene? ¿No? ¿Cuál es la sensibilidad que le compete con relación al cuidado de estas personas?
Y eso es importante verlo, ¿no? En términos generales. Decía también que otro de los factores de riesgo es este entorno sociocultural y comunitario. El aislamiento social de personas encargadas del cuidado y de las personas adultas mayores se da mucho. O sea, no solo se aísla al adulto mayor, también se aísla a la persona que se encarga de cuidar al adulto mayor. ¿Qué pasa con esto? Hay una cierta forma de falta de apoyo social, digamos. Es un factor de riesgo importantísimo pensar que no hay apoyo social, no hay una red de apoyo para los adultos mayores y mucho menos para quienes se encargan de su cuidado. En países como los nuestros, en Latinoamérica, es muy común y ahí va otra vez el género, es muy común que quienes se encargan del cuidado son las mujeres. Las mujeres cuidan a los padres, cuidan a las madres, cuidan a los sobrinos, cuidan a los hijos, cuidan a los nietos, cuidan a todo mundo, menos a ellas mismas. Cuidan a los hermanos, a las hermanas, etcétera. Pero siempre es la figura femenina la que se encarga del cuidado. Y ojo, con esto no estoy diciendo que no haya hombres o varones, ¿no? Que hayan hecho cargo del cuidado, pero lo que estoy diciendo es que en general hay una cierta educación formal y cultural de género que plantea que quienes se encargan de los cuidados son las mujeres. Y esto también genera, ¿no? Estas formas de aislamiento. Muchas personas de edad están aisladas por la pérdida de ciertas capacidades físicas o mentales y entonces pierden amigos, pierden familiares y si son mujeres todavía, pierden aún más. Y si las cuidadoras o los cuidadores están enfocados así de tiempo completo al cuidado de los adultos mayores, también pierden esta red social, esta posibilidad de acercarse, de generar vínculos, de convivir con otras personas, porque su responsabilidad está con otros, está con los adultos mayores, ¿no? ¿Y por qué no se podría mediar en un momento dado esto? En las familias, lo que sucede siempre, hablando de estas cuestiones socioculturales y comunitarias, es que hay una sola figura, sí, femenina, pero además es una sola persona, muchas veces la que se encarga del cuidado, y los demás aportan, financieramente hablando. Y eso es curioso, ¿no? Aportan financieramente hablando, pero la carga física, emocional, la tiene una sola persona. Y ahí el dinero, por mucho que valga para hacer ciertas cosas, no te permite curar, no te permite cuidar al cuidador, ¿no? Sobre todo en esto que decía hace rato, que es esta salud física, emocional y mental o psicológica. Entonces es importante también pensar que el cuidado de un adulto mayor merece la creación de redes de cuidado. Si son 10 hijos, los 10 hijos tendrán que participar de una o de otra manera, pero tendrán que hacerse cargo, todos y todas. Si son dos, pues dos. Si es uno, lamentablemente le quedará solo la responsabilidad, tal vez no, porque seguramente hay un padre o hay tíos o hermanos de los adultos mayores, o sea, red familiar siempre debería de haber, pero ¿cómo empezamos a construir eso? En este contexto sociocultural también podemos pensar como factor de riesgo las imágenes negativas y estereotipadas que tenemos de los adultos mayores, algo que los especialistas han dado en llamar edadismo, así como racismo, así, edadismo. Y son estos estereotipos basados en la edad, según la cual las personas de edad son representadas como frágiles, débiles y dependientes. Si nos ponemos a pensar un poco en cómo definimos al adulto mayor y de entrada decimos son frágiles, son débiles y son dependientes, ahí hay un prejuicio fuerte, enorme. Se da así y es muy, muy sutil. De pronto no lo vemos, ¿no? De pronto decimos, ay, pobrecito del viejito o del anciano, y usamos esos diminutivos como para acotar, digamos, esta forma de edadismo, esta forma de discriminación oculta, es oculta y poco reconocida. Y cuando la sacamos a la luz, ay, no, pero no, eso no es, ¿no? No es que discrimine, es que sí, pobrecitos, incluso queremos argumentar, ¿no? Sobre ello. Pero si somos un poco reflexivos y críticos con la manera en la que hemos definido las cosas y cómo hemos sido educados también y cómo vemos el mundo, nos vamos a dar cuenta que de pronto sí, esto nos lleva a considerar a los adultos mayores como agentes sin agencia, como sujetos sin posibilidades de hacer cosas, dependientes totalmente, y se nos olvida que los adultos mayores son diversos, distintos, no solo en su físico, sino en sus propias capacidades y en sus propios intereses y en la forma incluso de actuar y de ser. Hay adultos mayores encantadores y hay otros que no quisiera ni hablar con ellos. Eso es cierto y debemos de entenderlo así. Quitarnos un poco esta venda de que todos son iguales. Así como el feminismo nos ha enseñado que las mujeres
mujeres son todas distintas y que no podemos hablar de mujer, sino de mujeres, y las masculinidades hoy día, las nuevas masculinidades nos dicen que no hay una forma de ser masculino, sino diversas formas de ser masculino, entonces también habrá que pensar que no hay una sola forma de ser adulto mayor, hay diversas formas de ser adulto mayor y quitarnos esta idea del edadismo y de entrada caracterizarlos de cierta forma. Si yo me pongo a explorar en distintos grupos, etnias, comunidades, países, naciones, voy a encontrar maneras distintas de trato y de cómo se ve al adulto mayor y cómo se actúa en función de él y cómo se le define y qué se siente cuando hay un adulto mayor cerca de uno y cómo se actúa en función de ello, etcétera, ¿no? Estas condiciones de edadismo, este entorno sociocultural, comunitario, pues de alguna u otra manera debilita los vínculos entre las generaciones de una misma familia. Lo que decía hace rato, los jóvenes por acá y los adultos mayores por allá, y no hay una posibilidad de encuentro, de diálogo, de reconocimiento del otro, de las habilidades, conocimientos, capacidades y saberes de nuestros adultos mayores, pero también de la chispa, la brillantez, el ímpetu, el valor, el arrojo de los jóvenes, aunque no todos los jóvenes son así como acabo de decir, pues por dar un ejemplo. Y luego también está en este contexto cultural estos sistemas de sucesión de derechos. Se dan problemas y desacuerdos sobre los sistemas de los derechos de tierras, por ejemplo. ¿Cuántos problemas no hay por los derechos de las tierras? O la distribución del poder, o la distribución de los bienes familiares, los bienes materiales familiares, ¿no? ¿Quién se los va a quedar? ¿Por qué se los va a quedar él? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué mi papá no me los da a mí y yo los administro? ¿Por qué se los...? Esas cosas también de alguna u otra manera forman una idea del adulto mayor que solo está para dar algo, para heredar, dejar poder o dejar bienes materiales. Los procesos migratorios, aunque parezca una exageración o incluso algo muy común, también generan una condición de vulnerabilidad hacia los adultos mayores. Piensen en la migración de las parejas jóvenes, con hijos muchas veces y que dejan a los hijos al cuidado de los adultos mayores, de los abuelos. Y los abuelos tienen que volver a repetir este proceso de crianza, de volver a ser padres cuando ya no están en edad de volver a ser padres. Y esta es una cuestión importante en términos de que no estoy diciendo que qué mal que los dejen, por qué se van y los dejan. Muchas veces los procesos de migración no se dan de gusto, ¿no? Pues de hecho no son de gusto. Hay una condición económica, política, social, cultural que produce esta cuestión de la migración y que genera también otros efectos. Y uno de estos efectos es que los adultos mayores ahora tienen que hacerse cargo de niños muy pequeños y que además no pueden y se vuelven padres de nueva cuenta, decía hace rato. Esto también genera, ¿no? En términos generales, la idea de cultura o de lo comunitario, en cómo se define a los adultos mayores, pues procesos de aislamiento, pérdida de las capacidades físicas o poca valoración de las capacidades físicas más bien de los adultos mayores, incluso de sus capacidades mentales, y entonces este aislamiento también los obliga a quedarse sin amigos y sin familia. A mí me da mucho gusto ver a estos adultos mayores bailando danzón en una plaza pública o haciendo yoga en un jardín o gastándose sus moneditas en las máquinas tragamonedas, pero lo están haciendo entre ellos, juntos, en una comunidad de jóvenes, adultos mayores. Les digo que yo los veo iguales. Adultos mayores conviviendo, haciendo cosas juntos, divirtiéndose juntos. Y eso me parece muy importante, muy, muy importante. Un tema del que no se habla mucho y de repente es tabú es el tema de la sexualidad, por ejemplo, en los adultos mayores. ¿Cómo es posible que los adultos mayores tengan todavía deseos? Haya eroticidad en sus cuerpos, en sus pensamientos. Pues la hay, pero lo hemos formado también de tal suerte que como la pérdida de la capacidad física nos lleva a pensar que ya eso se perdió para los adultos mayores. Y no, yo creo que eso debería de ser tratado también por sexólogos y especialistas con la intención de que ellos tengan una vida plena en todos los sentidos, en todos los niveles. Otro factor de riesgo, el último, es el de las instituciones. Es más probable que las instituciones se produzcan maltratos a los adultos mayores, esto según la OMS, en un estudio que hicieron en el 2020. Esto se debe a que hay merma en la calidad de la atención a la salud, en los servicios sociales, en los centros de atención para personas de edad avanzada. El personal encargado del cuidado de los adultos mayores ha recibido una mala formación, hay poca remuneración por ese trabajo, no se toma en cuenta y se acuerdan que habíamos dicho que el aislamiento de los cuidadores, pues una forma de aislar a los cuidadores es decirle, pues no necesitas ganar tanto porque solo estás cuidando a un adulto mayor y eso no puede ser muy difícil, ¿no? Y quisiera ver, cuidar a un adulto mayor y ver si en realidad no es algo complicado. Entonces se les paga muy poco en realidad, no hay este sistema de remuneración
justo. Y menos aún un soporte cuando hay una carga excesiva de trabajo, cuando hablamos de instituciones en concreto que se encargan de cuidar a adultos mayores, ¿no? Hay mucho trabajo, hay poca paga, hay mucho estrés laboral, hay mucho burnout, hay muchas cuestiones que merman las capacidades y las habilidades, incluso el interés, o incluso hay una pérdida de empatía y solidaridad con el adulto mayor, pero es por las propias condiciones del trabajo. No es propiamente que las personas cuidadoras sean malas, sino es la propia condición laboral la que va generando estos malestares, por llamarlos de algún modo. A veces los entornos físicos de las instituciones de cuidado pues también son deplorables y también necesitan renovarse, necesita cuidarse, poner mucha atención en cómo son los espacios. En otras ocasiones, las normas encargadas del cuidado o de definir cómo van a ser los cuidados o cómo deben de llevarse a cabo, digámoslo así, favorecen los intereses de la institución antes que los intereses de los residentes. Y eso es terrible también, ¿no? Entonces hay que pensar en quiénes son los que están utilizando estos espacios y para qué y cómo deben de ser los espacios.